Pues comenzamos en esta noche con el último libro del Antiguo Testamento en el que vamos a encontrar al Señor Jesucristo. Obviamente seguiremos Dios mediante estudiando la Biblia, pero por el momento aquí concluimos en cuanto al Antiguo Testamento. Vamos a seguir viendo al Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, pero obviamente haya revelado, manifestado en carne, ya viendo su obra, ya no viéndolo de una manera profética o simbólica, sino ya de una manera clara, de una manera pues real, en el sentido que ya estaba presente. No es que antes no haya sido alguien real, siempre ha sido real el Señor Jesús, pero me refiero a que ya en carne o cumpliendo las profecías que de él se decían en el Antiguo Testamento. Y este libro de Malaquías es un libro fuerte donde el Señor le reclama de manera pues enérgica a los sacerdotes. Entendemos que también la profecía va hacia otras personas, pero principalmente el Señor se enfoca en los sacerdotes. Como dice aquí el título, lo escribió muy posiblemente Malaquías. Hay quien piensa que fue Esdras, posiblemente el autor, y que el nombre de Malaquías, más que un nombre personal, se referiría a un título, pero bueno, son suposiciones. La mayoría coincide en que realmente hubo un profeta que se llamó Malaquías y es quien escribió este libro. Este libro fue escrito más o menos entre el año 458 y 433 antes de Cristo. En ese periodo es un periodo bastante amplio, son muchos años de diferencia los que puede haber entre una posible fecha y otra. Recordemos que, por ejemplo, el libro de Ageo se escribió a un aproximado de 4 meses. Entonces hablar aquí cerca de, no sé, unos 15 años tal vez de diferencia, un poquito más, como 25 años de hecho de diferencia, pues es bastante amplio el margen que hay. Pero bueno, son solamente datos que me gusta compartir, pero que aunque tienen cierta importancia, pero la verdad es que en cuanto a lo espiritual, a nuestra edificación y eso, pues son datos de los que podemos nosotros prescindir y no hay problema en cuanto a nuestra fe. El contexto o lo que está sucediendo aquí, también ya Malaquías fue uno de los profetas que estuvo hablándole al pueblo de Dios después que regresan de Babilonia, después de que estuvieron cautivos allá esos 70 años. Entonces regresan a Israel y es parte de ese grupo de profetas, junto con Ageo, junto con Zacarías, junto también con Esdras, con Nehemías, con Josué, con Zorobabel, todos esos personajes que hemos estado mencionando. Más o menos igual fue un contemporáneo de ellos, Malaquías. Entonces, este libro del profeta Malaquías es un libro pequeñito, solamente tiene 4 capítulos, pero es donde cierra el Antiguo Testamento. Y después de Malaquías hay un silencio de parte de Dios de aproximadamente 400 años en los que Dios no vuelve a enviar a algún profeta para que le hable a su pueblo. Entonces, pues vamos a ver qué es lo que dice el Señor a través del profeta Malaquías. Comenzamos en el capítulo 1, verso 1. Dice: profecía de la palabra de Jehová contra Israel. Esto también lo he mencionado en otras ocasiones. Entendemos que Dios le dio una palabra a Malaquías, no como en el caso de Zacarías, en el que muchas veces la forma en que se comunicó Dios con Zacarías fue a través de visiones. Aquí nos dice que es una palabra, una profecía de la palabra de Jehová contra Israel. Muy posiblemente este contra lo podamos también traducir o interpretar como dirigida a, o una, dice, palabra de Jehová dirigida a Israel o a Israel, no necesariamente contra en un sentido como de un adversario, estoy en contra de tal persona, pero también a juzgar por lo que después Dios les dice. Posiblemente sí se refiera a un contra como estar de adversario contra alguien. Y bueno, dice: profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Y ven cómo comienza el verso 2: yo os he amado, dice Jehová. Qué interesante e impresionante es que primero Dios va a hablar en contra, o le va a hablar una palabra fuerte, porque aunque esa palabra contra, como les decía, no necesariamente nos indique que estuviese como un adversario para Israel, pero después todo lo que les comienza a decir nos damos cuenta que sí había cosas que Dios realmente tenía en contra de su pueblo. Pero es impresionante que después de que les da esa introducción les dice: yo los he
amado. Es un libro en el que comienza prácticamente a hablar luego del amor de Dios, muy distinto a los otros profetas, en los que si bien podemos ver el amor de Dios manifestado de alguna manera, pero aquí es claro que Dios les dice, yo los he amado. Para nosotros, ¿qué enseñanza nos deja? Vamos a ir ahorita profundizando un poco más en cuanto al amor de Dios, pero de primera mano, lo que nos enseña es que el amor de Dios va a permanecer muy a pesar de nuestros defectos, muy a pesar de nuestros errores. Les he comentado en alguna ocasión que debemos tener cuidado cuando compartimos el Evangelio y decimos, Dios ama al pecador. Se puede malinterpretar esa expresión. Lo más correcto sería decir, Dios ama al hombre a pesar de ser pecador, al ser humano, ¿no? Es a lo que me refiero. Pero si decimos Dios ama al pecador, se puede entender como que no importa que seas pecador, Dios te ama. No, sí importa si somos pecadores, es algo grave delante de Dios. Por eso les digo que lo correcto sería decir Dios ama al ser humano a pesar de sus pecados. Y es lo que está diciendo aquí prácticamente Dios, pues les va a comenzar a hablar acerca de cosas que ellos han cometido, agravios, pecados que ofenden a Dios, y Él les dice, yo los he amado. Y vean cuál es la respuesta del pueblo. Eso también es algo por una parte triste. Imagínense que algunos de los que estamos aquí le digamos a una persona, oye, ¿no te das cuenta que te amo? ¿No has notado que yo te amo? Y que esa persona nos dijera, ¿y en qué me has amado? ¿En qué me has mostrado tu amor? Cuando uno haya mostrado ese amor verdaderamente, uno se sentiría muy mal. Decir, ¿cómo en qué? Pues sí he hecho esto por ti, he hecho lo otro, en fin, cosas que en algún momento pudimos haber hecho por amor a alguien, y que esa persona nos diga, ¿y en qué me has demostrado tu amor? Híjole, debe ser algo sumamente duro. Imagínense cuánto más para Dios, que Él nunca hizo nada malo en contra de su pueblo. Si en algún momento Él envió algún castigo, algún juicio, bueno, era siempre tratando de que el pueblo de Dios volviera su rostro a Él, nunca por maldad, no porque Dios haya sido malo y haya querido hacer mal a su pueblo, siempre buscando la reconciliación con su pueblo. Lo vimos en el profeta Ageo cuando Dios les dice que reedifiquen su casa, les dice, no estén enfocados ahora en ustedes, primero reedifiquen mi casa. Pero ¿por qué Dios se empeña en que reedificaran su casa? Porque Dios quería estar presente en medio del pueblo. Recordemos que era en el templo o en el tabernáculo donde Dios se manifestaba al pueblo. En otras palabras, Dios quería habitar en medio de ellos. Por eso les decía, reedifiquen el templo, den prisa a la reedificación, pues Él quería estar con su pueblo. Entonces, es parte de los planes de Dios, es algo que Él desea manifestar, estar con ellos, y en este caso les dice, yo los he amado. Ahí está Dios buscando nuevamente a su pueblo, y su pueblo le responde, ¿y en qué nos has amado? Vamos a seguir leyendo, verso 2. Malaquías 1:2, yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? Ven la respuesta de Dios. ¿No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto? Ya en algún momento hemos hablado de estos dos personajes, pero voy a mencionar nuevamente un poquito acerca de ellos para que podamos tener nuevamente claro quiénes son tanto Jacob como Esaú o Edom, que también se le menciona un poco más adelante. Dios le da una promesa a un hombre que se llamó Abraham, que es considerado un amigo de Dios, un hombre que estuvo muy cerca de Dios, un hombre que es conocido también como el padre de la fe, aquel que le creyó a Dios ciegamente, muy a pesar de que todas las circunstancias estaban en su contra, en contra de Abraham, él le creyó a Dios. Y entonces Dios le promete que a través de su esposa Sara, que bueno, primero era Sarai, después le cambian el nombre a Sara, también primero era Abraham y después fue Abraham. Abraham significa padre enaltecido y Abraham padre de multitudes. Entonces Dios le cambia el nombre y le dice que va a ser el padre de multitudes cuando él tenía alrededor de 75 años y no tenía ni un solo hijo. Entonces Dios le promete que de Sara su mujer va a tener un hijo, y de Sara nace Isaac, que es el hijo de la promesa. Isaac a su vez se casa con una mujer que se llama Rebeca, y Rebeca, cuando queda embarazada de Isaac, en su vientre hay dos bebés. Se les dice que eran mellizos o gemelos. Uno de ellos es Esaú y el otro es Jacob, que son de los que menciona aquí. Ya desde que Rebeca estaba embarazada, ella tenía pues muchas incomodidades.
y ora a Dios y le dice, Señor, si voy a estar así sintiéndome mal, estoy parafraseando lo que dijo Rebeca, pero le dice, Señor, si voy a estar así de mal, pues mejor quítame la vida. Y Dios le dice, te sientes así de mal porque hay dos criaturas en tu vientre, vas a ser madre de gemelos. Y le dice, y el mayor servirá al menor. Es decir, ya Dios había destinado que no fuera Esaú quien fue el primogénito o el hijo mayor, sino que fuera Jacob quien iba a ser el que iba a ser más grande, no en sentido de edad, sino en un sentido de poder, de extensión de dominio, de territorio, de pueblo. Entonces ya Dios había determinado que fuese Jacob el que iba a ser mayor en este sentido que Esaú. Pasa el tiempo y entonces recordemos que Jacob de una manera pues no lícita obtiene la bendición de parte de su papá. Esa bendición se la tenían que haber dado al hijo primogénito que era Esaú. Esaú rechaza esa bendición del primogénito. Recordemos que vende o cambia su primogenitura por un plato de comida y entonces de esa manera Jacob se hace pues el derecho legal a la primogenitura, pero tenía que obtenerla de parte del papá y eso no iba a ser nada fácil y la forma en que lo hace pues es engañando al papá, así obtiene la primogenitura. El hermano entonces se enoja contra él, Esaú se enoja contra él y decide que en algún momento va a tomar venganza. Se separan, se alejan por esa cuestión y entonces Jacob se va a vivir con uno de sus tíos, ahí se enamora de una mujer que se llama Raquel y bueno, se da otra situación también ahí complicada con Jacob y su suegro y todo lo que sucede ahí. Pero esos dos personajes son de estos que estamos leyendo aquí, fueron dos pueblos fuertes, la verdad es que también Edom o Esaú llegó a ser un pueblo fuerte, sin embargo creció más Jacob y fue el que le dio Dios esa promesa. Ninguno de los dos, ni Esaú, ni Jacob merecían ser amados por Dios. Claramente ni tú ni yo merecíamos el amor de Dios, pues muchas veces hemos pecado y eso nos alejaba de Dios y de su amor. Por eso es que cuando aquí el pueblo le dice a Dios, ¿y en qué nos amaste? Y él le dice, a ver, no eran Esaú y Jacob hermanos y yo decidí amar a Jacob, no porque Jacob se lo hubiera ganado, no porque Jacob hubiera hecho algo que a Dios le agradara como para que él lo amara, sino fue única y exclusivamente decisión de Dios. Nadie lo sobornó, nadie lo influyó para que él eligiera a Jacob. En la carta que escribe el apóstol Pablo a los romanos, hablando de Jacob y de Saúl, dice, pues no habían nacido aún, no habían hecho ni bien ni mal, y Dios ya había dispuesto elegir a Jacob. Entonces vemos que no es que Jacob se ganara el amor de Dios, simplemente Dios decidió amarlo. Y eso es algo que para nosotros los que hemos creído en Dios debe de ser un ancla en nuestra vida que nos mantenga siempre pegados a Dios, pues no hicimos algo para ganar el amor de Dios, simplemente Dios decidió amarnos porque Él así lo quiso. Y eso es más grande de lo que nos podamos imaginar, porque si nosotros hubiéramos hecho algo para ganarnos el amor de Dios, muy posiblemente también podríamos hacer algo para perder el amor de Dios. Pero si Dios decidió amarnos, aún conociéndonos, aún sabiendo de la manera en que nos íbamos a comportar a lo largo de nuestra vida, eso es un amor incondicional. Dios no condicionó su amor aún sabiendo que nosotros muchas veces, o al menos en mi caso, muchas veces iba a cometer errores y lo iba a negar con mis hechos. No es que yo negara a Dios de palabra, pero sí con mis hechos. Muchas veces negué que realmente yo creía en Dios. Entonces, y Dios ya sabía cuál iba a ser mi comportamiento a lo largo de mi vida y aún así decidió amarme. Y es lo mismo para los que estamos aquí. Dios ha decidido amarnos muy a pesar de nuestros errores, de nuestros pecados, de nuestras fallas que hemos tenido. Y es lo que le está expresando Dios a su pueblo cuando les dice, no, Esaú y Jacob eran hermanos y realmente quien merecía, no merecía, está mal aplicada la palabra, quien debía ser amado solamente por derecho habría sido Esaú por ser el mayor. Él es el que por derecho le tocaba ser elegido por Dios. Sin embargo, Dios elige a Jacob. Entonces, así nosotros, la elección de Dios es soberana. Él decidió elegirnos para amarnos. Dice entonces en el verso
2, yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová? Y amé a Jacob y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom, es lo mismo, ¿no? Esaú y Edom es el mismo. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Qué terrible es que se diga algo así de una persona o de un pueblo. Dios está indignado contra ti para siempre. Es decir, no hay remedio. Hagas lo que hagas, Dios ya se dispuso a estar indignado contra ti para siempre. Y vean cómo termina esta primera porción. Dice, y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. ¿Por qué tendría que ser esa la reacción natural de Israel? Pues al ver que ninguno de los dos merecía el amor de Dios, sin embargo Dios los eligió a ellos para amarlos, y al otro, en este caso a Edom o Esaú, lo eligió Dios para aborrecerlo, para no amarlo, incluso dice ahí para destruirlo. Dice, aunque sus montes o sus bosques o sus campos, dice, aunque eran campos, dice en el verso 3, dice, convertí sus campos en desolación, es decir, aquello que para ellos era lugares de ganados, de siembra, que les podían proveer riquezas, dice, yo convertí eso en desierto, dice, y quedó solamente, dice al final del verso 3, para los chacales del desierto. Entonces Dios tenía una enemistad muy grande contra Esaú, aunque Dios había ya antes de que nacieran había elegido a Jacob, pero también las cosas que después hizo Esaú fue aquello por lo que Dios en algún momento decidió rechazarlo completamente. Una cosa es que no lo haya elegido para que él fuera el mayor, y otra cosa es que haya sido rechazado ya de una manera tan clara por Dios. Y miren, para que tengamos claro esto, porque es un tema un poquito difícil, ya lo hemos hablado cuando estuvimos comentando acerca de la predestinación, acompáñenme, vamos a ver un par de pasajes para que veamos cuál era también la situación de Saúl, porque es que Dios en algún momento tiene ese sentimiento hacia él. Vamos primero a Amós capítulo 1, Amós 1:1, es un libro que de repente cuesta un poquito de trabajo encontrarlo, y el que sigue, que es Abdías, cuesta todavía más trabajo, solamente es una hoja, pero sí está en sus Biblias, ¿eh? Aunque le den vuelta para un lado y para otro y no lo encuentren, ahí debe estar Abdías. Ahorita vamos a Amós, Amós 1:1 y 1:11, perdón, discúlpenme, 1:11, y dice así. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom o de Esaú, y por el cuarto no revocaré su castigo. O sea, Dios, aunque él se arrepintiera, Dios dice, no, yo no voy a revocar, no me voy a arrepentir, no voy a echar atrás el castigo que he determinado sobre Edom. Vean por cuáles son esas cosas. Primero dice, porque persiguió a espada a su hermano. Ahí está una de esas cosas que Dios reprueba, en que entre hermanos nos persigamos. O sea, si algo a Dios no le agrada, es que entre hermanos, y no solamente hermanos de sangre, es decir, de familia directa, sino hermanos en la fe, nos persigamos, no, nos molestemos, nos hagamos cosas. Es algo que Dios reprueba, pero tajantemente. Después dice, vean lo que dice, y violó todo afecto natural. En otras palabras, Dios espera que como una reacción natural el ser humano ame a su hermano. O sea, no es nada del otro mundo, no nos estaría pidiendo Dios un imposible. O sea, Él espera que como un afecto natural, es decir, algo que por naturaleza haya en nuestro corazón, es amor a nuestro hermano. Insisto, no solamente a los de sangre, sino también a los por la fe, ¿no? A los hermanos en la fe. Entonces, lo primero dice, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor. Podemos entonces pensar que aquel encuentro que en algún momento tuvieron Esaú y Jacob, donde se reconcilian, al menos en ellos, quizá en estos dos personajes directos, sí hubo una amistad o una hermandad nuevamente, pero no así entre los descendientes de Esaú. Los descendientes de Esaú siempre tuvieron algo en contra del pueblo de Israel. Y esto lo confirma lo que vamos a leer ahora en Abdías. Acompáñenme ahora, por favor, a Abdías.
Abdías está después de Amós, y luego sigue Abdías. Vayan hojita por hojita porque si no es muy posible que se lo brinquen. Abdías solamente tiene un capítulo, entonces vamos a leer a partir del verso 10 y vean lo que dice el Señor. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. Está hablando de Edom o de Esaú, aunque aquí no lo menciona, pero sí lo dice en el verso 1. Dice, visión de Abdías, Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Todo este pasaje está hablando de Edom. Entonces dice, por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio, no debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia, no debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No, no debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. ¿Qué maldad había en este hombre? Pues no solo estaba observando cómo destruían a sus parientes, sino que además participaba con esos pueblos en la destrucción. También ellos robaron al pueblo de Israel, a los que escapaban de la persecución, ellos los mataban y a otros los entregaban. O sea, podemos darnos cuenta qué terrible era el pecado de Edom delante de Dios, que él decide entonces no perdonar a Edom o a Esaú, y por eso es que aquí en Malaquías vemos que dice que Dios está en el verso, al final del verso 4, dice, Jehová está indignado para siempre, no hay perdón para este hombre. Y entonces, como esa reacción también natural, el pueblo de Israel tendría que alegrarse en Dios de saber que aunque ellos podían haber sido los que tuvieran ese destino, el destino de ser aborrecidos por Dios para siempre, Dios tuvo misericordia de su pueblo. Y es lo mismo para nosotros, pues nosotros igual fuimos elegidos por ese amor soberano de Dios, y aunque merecíamos exactamente el mismo destino que Esaú, Dios tuvo misericordia de nosotros y nos ha amado. Tanto nos amó que dio a su Hijo por nosotros para que pudiésemos nosotros tener una esperanza de vida eterna a su lado, el perdón de nuestros pecados y la salvación de nuestra alma. Entonces, ya esta primer parte de Malaquías es impresionante, nos habla del amor de Dios a su pueblo, y aunque aquí está hablando directamente al pueblo de Israel, entendemos que ahora nosotros también pertenecemos al pueblo de Dios. Pues recordemos que parte de lo que hemos estudiado en Efesios es que dice que Dios nos fue revelando los misterios que había en él, y parte de esos misterios dice era reunir todas las cosas en Cristo, es decir, que de los dos pueblos se hiciera uno, quitando la pared intermedia que había de separación. Recordemos que todo eso lo vimos o lo hemos estado viendo en Efesios, y hoy somos parte del pueblo de Dios. Estábamos ajenos a las promesas, ajenos a los pactos, lejos de la ciudadanía de Israel, y aunque si bien no podemos considerarnos israelitas, pero sí pueblo de Dios, y entonces hoy somos parte del pueblo que Dios eligió para manifestar su amor en cada uno de nosotros. Entonces esto es impresionante, ¿no? Espero que eso les llene de alegría como lo hizo conmigo al saber que Dios nos ha elegido para amarnos simple y sencillamente porque Él así lo quiso, que fue algo también de lo que vimos en Efesios, elegidos, dice, por Dios. En amor habiendo sido predestinados, dice, según el puro afecto de su voluntad. Bien, después en la segunda parte del capítulo 1, a partir del verso 6, Dios se enfoca ya en los sacerdotes, en la situación que había en los sacerdotes, y comienza el Señor diciendo esto. Esto también que vamos a leer, obviamente está conectado con lo anterior. La unión que tienen estos dos pasajes es el amor de Dios. Dios les está hablando del amor que tuvo por ellos, y ahora les va a recriminar, como si Dios les dijera, yo los he amado y ahora vean lo que ustedes hacen. Y entonces en el verso 6 dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra?
Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís en qué hemos menospreciado tu nombre. Algo de lo que nos habla este libro es de la indiferencia de estos hombres, de los sacerdotes y del pueblo de Dios que tenían hacia él. Vemos cuando dice, yo los sé amar, dicen, pues, ¿en qué nos amaste? Y aquí Dios les dice, eh, que ustedes dicen, menospreciáis mi nombre, y ellos decían, ¿y en qué hemos menospreciado tu nombre? O sea, ni siquiera se daban cuenta o no querían aceptar lo que ellos estaban haciendo, la forma en que menospreciaban el nombre de Dios. Y Dios les responde de qué manera han menospreciado el nombre. Les dice en el verso 7, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En otras palabras, ¿y eso en qué te ofende? O sea, ok, si yo ofrecí pan inmundo, pero ¿es en qué te ofende? ¿Eso cuál sería la deshonra? Ahí nos damos cuenta del cinismo que había en estos hombres, en el que no aceptaban una palabra de parte de Dios que les estaba diciendo claramente lo que habían hecho en contra de Dios. Y decían, bueno, pero ¿y eso qué tiene de malo? ¿Eso en qué debe ofenderte? Y entonces el Señor vuelve a responderles. Dice, en que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Mesa o altar, pues es prácticamente lo mismo, solamente aquí el profeta en algún momento menciona altar y en otra mesa, pero es básicamente lo mismo, que es ahí donde se ofrecían los sacrificios y el pan y todo eso, ¿no? Dicen que en que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. En otras palabras, no importa lo que hagas, Dios de todos modos va a recibir tu ofrenda. Es algo de lo que hoy se da y debemos tener cuidado porque vamos a ver un poquito más adelante cuando Dios dice que Él maldecirá las bendiciones de los sacerdotes, y ahorita vamos a ver a qué se refiere eso, pero lo que Dios nos está diciendo es que Él desaprueba lo que muchas veces los sacerdotes hablaban, lo que los sacerdotes le decían al pueblo. Aquí mismo también dice que ellos hacen acepción de personas en la ley, y es algo que se da hoy cuando la gente dice, no importa, Dios realmente lo que ve es tu corazón, aunque tú no vayas a la iglesia, aunque no leas la Biblia, aunque no ores, Dios conoce tu corazón, Él sabe, Dios sabe, es una frase que hoy se da al por mayor, ese famoso, Dios sabe, tú no te aflijas, Dios sabe. No, hermanos, a Dios le importa todo lo que hagamos, todo, y esto nos lo refleja, esto que estamos leyendo, y ahorita lo vamos a ir desmenuzando un poquito más, pero a Dios vaya que le importa lo que hacemos, no solo le importa el corazón, y ocupan aquel pasaje cuando va el profeta Samuel a ungir a David y le dice, Dios no mira lo que ve el hombre, Dios mira el corazón, y entonces con eso ya justifican el que no, bueno, no importa, Dios sabe que pues al final sí haces algo malo, pero pues luego te arrepientes, ¿no? Te sientes mal y uno dice, pues sí, me siento mal, ahí está, Dios conoce tu corazón. No, debemos tener cuidado porque parte de lo que hacían estos hombres, los sacerdotes, era que, miren, dice en el verso 7, en que ofrecisteis sobre mi altar pan inmundo. Después en el verso 8 dice, y cuando ofrecéis en animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? ¿Quiénes eran los encargados de calificar o de autorizar el sacrificio que se ofrecía? Los sacerdotes. Eran ellos, cuando alguien les llevaba un animal, ellos tenían que inspeccionarlo y darle el visto bueno, o darle, como dicen, la firma de calidad para decir, sí, este sacrificio pasa, es un sacrificio que está dentro de los parámetros que Dios había establecido, macho sin defecto, de un año, que no sea ciego, que no esté enfermo, que no esté cojo, en fin, Dios les había dado muchas indicaciones de la manera en que ellos debían presentar a los animalitos, pero llegaba el pueblo y le llevaba al animal cojo, al enfermo, al ciego, y los sacerdotes lo aceptaban, y entonces Dios les dice, no eran ustedes los encargados de ver que eso no se hiciera así, pero ustedes han participado en los pecados del pueblo ofreciendo esos sacrificios. Entonces ellos eran los encargados de representar a Dios ante el pueblo y de que esos sacrificios, que además apuntaban al Señor Jesucristo, que Él era un sacrificio perfecto, Él iba a hacer ese sacrificio realmente perfecto, sin mancha, sin ningún tipo de imperfección, y ellos lo pasaban por alto. No importa, tú tráelo. Dice en el verso la segunda parte del verso 8, asimismo, cuando ofrecisteis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti o le serás acepto? Fíjense lo que dice, o le serás acepto. O sea, no solamente no va a aceptar tu sacrificio, sino que tú mismo no le serás acepto a tu príncipe o al gobernador o al presidente, a la persona a quien tú te dirijas. Si tú le llevas, vamos a hablar de un patrón, ¿no? Quien en algún momento tenga algún patrón
y uno le lleva un obsequio a un patrón y el obsequio va todo manchado, roto, si es, no sé, por ejemplo, un perfume, ya va medio vacío porque se rompió el frasco y se estuvo derramando, y ya no hay modo de apretarle el atomizador y uno le dice, ah, mire, le traje esto. ¿Qué diría el patrón? Diría, "Oh, ¿en serio? O sea, ¿de veras me está regalando eso?". No lo aceptaría, por lo que dice aquí, dice, él aceptará eso, y entonces les dice, le serás acepto, o sea, no solo tu regalo, sino tú le serás acepto, y lo mismo está diciendo Dios. El problema no es solo que rechazo tu sacrificio, sino te rechazo a ti, porque eres tú quien conscientemente y voluntariamente me estás trayendo este sacrificio. Y lo confirma el verso 9. Dice, ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. En otras palabras, ok, tú te acercas a Dios y le dices que te ayude, le pides que te ayude en esta situación, pero después le traes estos sacrificios. ¿Tú crees que le vas a ser acepto? ¿Tú crees que Dios va a responder favorablemente a tu petición cuando de palabra le estás pidiendo una cosa, pero con tus acciones haces otra? Cuando en vez de honrarlo como un señor o como un padre, que es lo que menciona al principio, lo estás deshonrando al ofrecer esos sacrificios. No solamente se trata de pedir el favor de Dios, sino actuar de manera que recibamos ese favor. No porque nos lo ganemos, ya lo he mencionado al principio, no es que me tenga que ganar el favor, pero sí tengo que actuar conforme a lo que yo creo. Si creo que Dios me va a ayudar y creo que yo estoy creyendo en Él y que debo de actuar conforme a lo que Él me manda y conozco sus mandamientos y conozco su voluntad, entonces es algo contradictorio que yo le diga al Señor, por favor, ayúdame, pero al salir de mi casa yo me voy con los amigos y estoy diciendo malas palabras y estoy visitando lugares inapropiados, y entonces dice Dios, ¿cómo esperas que te cuide? ¿Cómo me pides que te cuide al salir de casa si cuando sales de casa vas a cometer fechorías, vas a cometer crímenes? No me pidas que te ayude. Es lo que estaría diciendo aquí en el verso 9. Ora por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros, pero ¿cómo puedes agradarle? ¿Cómo esperas recibir la respuesta favorable de Dios ofreciéndole esos sacrificios? Verso 10. ¿Quién hay también de vosotros que cierra las puertas o alumbre mi altar de balde? Esta traducción está como que no está muy claro lo que en algún momento se expresa aquí. Otras traducciones nos dejan un poco más claro esto. Lo que estaría diciendo el Señor es, ¿habrá alguien que pueda cerrar el templo, cerrar el tabernáculo para que no se ofrezcan sacrificios en balde? ¿Por qué en balde o por qué Dios no los tomaba en cuenta? Dice el final del verso 10. Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. En otras palabras, Dios dice, preferiría que mi templo esté cerrado a que se ofrezcan estos sacrificios, a que traigan estas ofrendas, a que me deshonren de esta manera. Sería mejor que alguien cerrara el templo y no que os ofrecieran estos sacrificios de balde, porque yo no me agrado en ustedes ni me agrado de lo que hacen. Y recordemos que si alguien tenía que estar alineado con Dios, tenían que haber sido los sacerdotes. Les voy a leer una frase de un hombre que se llama Matthew Henry, es un comentarista bíblico, si no mal recuerdo es inglés, de hace ya muchos años, pero vean lo que este hombre escribió comentando acerca de esto. Dice, no hay nada que deshonre más el nombre de Dios que las faltas de aquellos cuya función es justamente honrarlo. Vuelvo a leerlo. No hay nada que deshonre más el nombre de Dios que las faltas de aquellos cuya función es justamente honrarlo. Imagínense aquellos que Dios había establecido para que lo honraran y eran los que lo deshonraban. ¿Qué ejemplo le estaban dando al pueblo? Bueno, no importa, tú puedes traer eso y Dios lo recibe. Yo ofrezco el pan inmundo y no sucede nada. Yo ofrezco los animales enfermos o cojos o ciegos y mírame, aquí estoy. Y es el ejemplo que le daban al pueblo. Entonces dice en el verso 11, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones,
dice Jehová de los ejércitos. Nuevamente este pasaje, como otros que hemos leído, apuntan a que en algún momento no solo el pueblo de Israel iba a estar ofreciéndole sacrificios a Dios, sino dice, desde donde nace el sol y hasta donde se pone, mi nombre es grande en toda la tierra. Está incluyendo de una manera que en ese tiempo no se tenía tan clara, pero a todas las naciones, obviamente también a nosotros, a los que pertenecemos a la nación de México o a alguna nación que no sea de Israel. Entonces nos deja ver que también ya en algún momento se iba a estar ofreciendo sacrificios a Dios. Y eso se cumple ya después el apóstol Pablo en Romanos 12, cuando dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ya no eran animales o ya no son animales los que se ofrecen, sino hoy somos nosotros los que de una manera, como dice ahí, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, ya no tenemos que ir a matar a un animalito, ni siquiera matarnos nosotros, santo, eso sí dice vivo, santo, que es algo que debemos de presentarnos, no es que no haya ningún solo defecto en nosotros, pero debemos de estar siempre lo mejor posible delante de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En otras palabras, lo que se espera que como una reacción también natural es que nosotros ofrezcamos nuestra vida a Dios consciente y voluntariamente, siendo santos y agradable a Dios, ¿no? Entonces, se nos va a acabar ya el tiempo, queda muy poco, pero vamos a cerrar con esto, que esto quede en nuestro corazón, que hoy nosotros somos parte de ese pueblo que también ofrece sacrificios a Dios, ya no en un altar y ya no animalitos, sino somos nosotros ese sacrificio a Dios. Imagínense que nosotros llegásemos, como menciona aquí, cojos, enfermos, en ese sentido, ¿no? Lo que menciona aquí en cuanto a la imperfección por el pecado y no alguna situación física. No, no se refiere a eso, se refiere a nuestra condición espiritual. Entonces debemos de siempre presentarnos delante de nuestro Dios lo mejor que podamos. ¿Por qué? Porque dice aquí que su nombre es grande en toda la tierra. Y hay tres cosas que menciona aquí Dios, que Él es Padre, que Él es Señor y al final dice que Él es Rey también. Entonces tenemos que, dice al final del verso 14, porque yo soy gran Rey. De tres maneras se presenta Dios aquí, Padre, Señor y Rey, y de esa manera debemos honrarlo. Cuídense mucho, que Dios les bendiga. Nos vemos el jueves, primeramente Dios, continuando con la carta a los Efesios. Espero haber sido claro con lo que les compartí. Cuídense mucho, nos vemos el jueves, Dios mediante. Que tengan una bendecida noche y saludos a todos, a todos, a todos.